Filipenses 1:16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Quiero platicar con ustedes esta mañana, hermanos, acerca de la importancia de asociarnos como colaboradores de Dios en la iglesia. La iglesia funciona por la gracia de Dios en primera instancia. Estamos hablando de esta iglesia. Segundo, requiere la colaboración de un equipo importante de personas. La iglesia no puede funcionar sin usted y usted y usted. Aquellos que están colaborando intensamente en la obra de Dios, de alguna manera, haciendo lo que usted hace. Requerimos de su trabajo, sin que eso signifique que alguien de nosotros es indispensable. La verdad es que en el momento que cualquiera de nosotros deje este mundo, el Señor se proveerá de otro. Siempre va a tener alguien que haga ese trabajo. Este grupo de personas que trabajan para hacer que estos engranajes caminen, tiene necesidades. Una es que se agreguen más personas. Ya saben ustedes que dicen que el 20% de las personas hacen el trabajo mayoritario y 80% se dejan llevar. Eso obviamente nos da una idea. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Por lo menos el 80% de personas trabajaran y el 20% se dejara llevar. Ahora, yo quiero ser honesto con ustedes que yo no creo que 20% contra 80, el famoso principio de Pareto, funcione para fraternidad cristiana. Yo creo que aquí hay por lo menos un 50% de personas que trabajan, que se involucran en algo. No aplica eso para nosotros, pero necesitamos que más se agreguen. Pero también necesitamos que los que están agregados, los que ya están integrados, tomemos conciencia de cuán importante es que trabajemos como un solo cuerpo, verdaderamente unidos y con los propósitos más nobles. ¿Por qué digo esto? Porque dice Pablo, algunos predican a Cristo por contienda, con intención de lastimar a Pablo, con la intención de que lo refundieran más en la cárcel. Entonces, por eso les decía, qué interesante que pudiéramos tomar conciencia de la importancia que es tener a estos hermanos a nuestro lado y trabajar con los más nobles propósitos. Venir aquí a la iglesia deseosos de servirle al Señor, y que si otro no lo hace, no nos importe. Dice la hermana Mónica, ¿no? Mónica y Pilar, le dice, no, que no te importe, porque habla de servir, y que no te importe si vienes a la iglesia y otros llegan tarde, que tú te consagres a lo que estás haciendo. Eso sería maravilloso, porque los que estamos integrados, ustedes, hermanos que trabajan, no me van a dejar mentir que de repente le da uno un celo de que pues decimos, ¿verdad? Vamos a hacer un trabajo y pues somos unos pocos, y a veces decimos, siempre somos los mismos que estamos allá, ¿verdad? Ese celo no está bien. O sea, nosotros tendríamos que trabajar e invertir y dejar nuestra vida allí, contentos, gozosos. Más adelante hablaremos de eso, de las maneras, pero esto es muy importante, que nos agreguemos al cuerpo de personas que sirven, que están haciendo que las cosas funcionen, porque eso le va a dar sentido a su vida. O sea, una persona que solo viene a los cultos a ver, tarde o temprano va a morir, porque es normal. Dios programó que todo ser humano normal
reproduzca, que crezca, que desarrolle, que madure. No es normal sentarse a mirar. De todos modos estamos contentos que usted está mirando, pero sería mejor involucrarse. El apóstol San Pablo fue un hombre que en la carta a los Filipenses nos dejó unas cuantas pautas que quisiera que veamos juntos esta mañana acerca de la obra de Dios, acerca de cómo trabajar en la obra de Dios. Ustedes saben, espero, porque el sábado pasado tuvimos un taller y estamos planeando hacer un trabajo intenso. Y ustedes saben pues que tenemos proyectos para hacer, que la iglesia Fraternidad Cristiana no pretendemos conformarnos con cómo estamos. Creemos que podemos mejorar, que podemos desarrollar mucho más, que podemos hacer ministerios. Estoy muy agradecido con Dios porque nuestros jóvenes regresaron la noche de ayer del campo. Los adolescentes fueron a conocer al venado de cola blanca, que debe ser una historia bonita, una experiencia bonita. Y nuestros jóvenes fueron hace como 15 días a la cárcel a visitar a los niños que no los grandes, ¿cómo le llaman? Consejo de tutela. A ver a los niños que están allá. Mis hijos están sorprendidos de esos jóvenes que fueron delincuentes y cómo les dicen, párense, ¡prum! Se paran todos, y coman, ¡prum! A comer. Dicen, ¿cómo se aprende eso? Bueno, pues a punta de cárcel. Se aprende eso. Dígale a uno de esos floconazos que tiene usted ahí en la casa, ahora párate, párate. Pero dígale allá, ¿sí o no, Daniel? Párense, chavitos y chavos, de esos chavos de cara dura, de que han estado en la delincuencia. Que la cara, hermanos, todos nacemos bonitos, pero según las experiencias la cara se nos vuelve como se nos vuelve. El caso es que estamos muy agradecidos con Dios, pero creemos que podemos mejorar. Pablo nos da una primera pauta, y la primera es relacionada con el concepto. Conceptúese correctamente. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo obedece entonces a la costumbre de esos tiempos de presentarse para que el destinatario le conozca. Pero Pablo tuvo una característica especial en sus cartas. Siempre que hablaba de sí mismo, añadía una descripción de él o del por qué está escribiendo. Ejemplo, lo que acabamos de oír con David. Vean, si usted lee Romanos capítulo 1, Pablo es como cuando usted dice: yo, David, hijo de la señora que está aquí enfrente, casada con el señor que está allá, que era el que vivía en el Camarón, que se vino en 1985 por conquista de la rana, etcétera. Todo eso. Vea lo largo, ¿sí o no, David, que se presenta Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Escucha esto, todavía no se acaba de presentar. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ahí dice: a todos los que estáis en Roma. Todas esas palabras ocupa Pablo para presentarse. Y si usted ve, todo lo que viene ahí, más bien es información ¿de quién? De Dios. De Dios. De Jesús. O sea, él dice nada más: Pablo, siervo de este fue esto, este fue el que fue declarado, este fue el que nació, este fue el que nos llamó, este fue el que todo es Jesús. Ve entonces esto: Pablo da un lugar prioritario al Señor Jesucristo en su vida. Obviamente, él
dice también unas palabras que son importantes, que dice ahí, siervo de Jesucristo, porque eso describía no solo el hecho que yo conozco a Cristo, pero ¿qué relación tengo yo con Él? Soy su siervo. Conceptúese correctamente. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues esto, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, para poder trabajar correctamente, para poder servir al Señor, lo primero es un correcto concepto de quiénes somos. Por eso, una iglesia que funciona sustentada en las capacidades de los hombres es una iglesia destinada al fracaso. Una iglesia que da lugar a las personas solo porque tienen un título nobiliario o universitario está destinada al fracaso. La iglesia debe estar llena de personas que sirvan al Señor porque son siervos de Jesucristo, humildes. Obviamente Pablo dice, el Señor Jesucristo me escogió. Es verdad, lo seleccionó para ser su siervo, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál fue el mérito de Pablo? ¿Y saben cuál fue el mérito de Pablo? Ninguno. El Señor no lo buscó por sus características personales. De hecho, el mismo apóstol San Pablo dijo en 1 Corintios 15, el Señor Jesucristo tuvo a bien manifestarse a casi todos los discípulos y todas las personas, y al último como a un abortivo se me apareció a mí. Es decir, no tengo méritos. Si usted viene a la iglesia y piensa, soy licenciado en relaciones internacionales, les voy a enseñar a la iglesia aquí cómo se hacen las cosas, usted ya empezó con el pie izquierdo. Nadie que venga con credenciales, excepto la que diga siervo de Jesucristo, seleccionado sin mérito alguno, no tenía nada por lo cual Dios me iba a escoger, simplemente porque dijo, allá está un abortivo, a este lo agarramos y lo entrenamos. Pablo entonces tenía una identidad muy relacionada con el Señor Jesucristo, todo el tiempo es Jesús. Tengo una pregunta práctica aquí. ¿Cuál es la manera en la que usted se describiría a sí mismo si alguien le preguntara acerca de su función en la iglesia? ¿Cuál sería la manera en que usted se describiría? Piénselo por un segundo. Nosotros debemos tomar conciencia que cuando hacemos la obra de Dios, la hacemos como representantes de Jesús. Primero, no es mi obra, pero ustedes nunca me escucharán decir a mí, mi iglesia, jamás digo eso, mi iglesia. Siempre hablo la iglesia donde yo colaboro o la iglesia que pastoreo en todo caso, pero nunca mi iglesia, porque esta iglesia pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Primeramente somos representantes de Él y segundo, trabajamos para que su nombre sea exaltado y como dijo Juan, nosotros nos vayamos haciendo cada vez más pequeños, menos visibles, que se sepa que nuestro Señor Jesucristo es la razón por la que estamos aquí. Decía, debemos trabajar, deben agregarse, pero los que estamos agregados debemos tener conciencia del sentido del trabajo de la obra de Dios, del sentido de equipo,
y del por qué usted está aquí. Si no, será muy complicado. Versículo 3 del mismo capítulo: le doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, dijo Pablo. Siempre en mis oraciones ruego por ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces Pablo está manifestando una sincera preocupación por estos hermanos y un sincero reconocimiento de cómo ellos significan para él una ayuda. No desconocemos que Pablo está escribiendo la carta a los filipenses para agradecer que ellos habían mandado una ofrenda. Pero primero dijo: yo estoy muy contento de la comunión que ustedes tienen, estoy muy contento de la firmeza que ustedes tienen en la fe. Que por cierto, cada vez que uno va a la iglesia, yo voy a visitar a niños héroes y me da mucho gusto porque veo muchos nuevos, mucha gente nueva. Pero a mí me da mucho gusto ver a Juan, no sé si ustedes lo conocen, el guitarrista, y siempre lo resalto: Juanito, qué gusto me da verte, Juanito, porque me da tanto gusto ver tantos nuevos, pero me gozo mucho ver que el Juanito que conocí soltero creció, se casó, tiene hijos y ahí está. O sea, don Juan siempre fiel. Dice Pablo: me gozo de la firmeza que ustedes tienen y de la manera que están colaborando en la obra de Dios. Es decir, una lección que podemos tomar de esto: la obra de Dios no puede realizarla una persona sola. Todo ministerio que descansa en el carisma y en el trabajo de una sola persona, tarde o temprano fenecerá. Yo estoy muy agradecido con Dios por el cuerpo de predicadores, de directores, de cantantes, todos los que participan acá, porque solamente de imaginar que todo lo tuviera que hacer como tradicionalmente muchos pastores lamentablemente lo hacen, no porque ellos quieren hacerlo, sino porque no les queda de otra, sería la muerte. Y no solo eso, pero como muchos les digo de nuestros amados pastores, lo van a tener que predicar esta mañana y también en la noche, y también el martes, y también el jueves. Gracias a estos hermanos que colaboran en la iglesia, que predican, que dirigen, que cantan, que barren, que trapean, que hacen todo lo que hacen. Estos hermanos, dice el apóstol Pablo, para mí son muy importantes. ¿Cuál era la manera en la que ellos colaboraban con él? Algunos venían y le decían nada más palabras de ánimo: Pablo, qué tremendo, nos gusta lo que haces, hermano, gracias por tu trabajo. Otros vinieron y le dijeron: te invitamos un refresco. Y otros hubo que le dijeron: Pablo, la próxima vez que realices un viaje, déjanos ir contigo, por favor. Dios determinó que la obra suya fuera de esta manera. Es muy polifacética. Es la razón por la que no puede funcionar por una persona. La iglesia tiene muchas fases. Y Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, estableció dones y ministerios para cubrir todas esas áreas. ¿Por qué? Porque ninguna persona es capaz de todo esto, de hacer todo esto sola. Los dones entonces se complementan. Si usted está pensando: ¿cómo me gustaría? Yo nunca me rindo a mis deseos, pero no estoy necio, pero ¿cómo me gustaría cantar como canta la hermana Neri, verdad? Que canta tan bonito. Pero pues no. Dios permite que haya otras personas con otros dones que se complementan, que hacen que se contribuya de alguna manera a la obra de Dios y que se logre un balance. Por eso la iglesia, esta iglesia, la considero yo muy balanceada por el ejercicio de los diferentes dones. Cuando viene un hermano y pone su parte, y vendrá otro y pone la suya, y balancea la vida de la iglesia. Reconozcamos pues a las personas que trabajan. Dice el apóstol
San Pablo, Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesucristo enviarles a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber del estado de ustedes, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocen los méritos de él, de Timoteo. Este Timoteo es un personaje importantísimo para Pablo, y lo interesante aquí es que Pablo tenía un temperamento que nos haría pensar que si algo no tenía Pablo era adulador. Pablo no era así. Si algo no le gustaba a Pablo, se lo decía a usted. Por eso es que algunos decían, es que este Pablo se pasa, es demasiado duro. Así que cuando usted recibe un reconocimiento de una persona de carácter duro, usted puede saber que es sincera, porque si no le gustara, se lo diría. Y entonces el apóstol Pablo habla de Timoteo. Qué tremendo reconocimiento para un joven, para decir, ninguno de los que están en la iglesia tiene el carácter de Timoteo. Ninguno tiene un interés tan limpio como el de él. Aquí en la iglesia ha habido hermanos que nosotros hemos visto crecer, nacer, mejor dicho, y crecer en el Señor. Me da tanto gusto ver, por ejemplo, a don Raúl Ventura, un joven que todavía tengo en la mente cuando él llegó a la iglesia. O por lo menos me imagino, ¿dónde está Raúl? Él siempre sienta por acá. ¿Está afuera? Teníamos un congreso de jóvenes acá afuera, no sé si te ha contado Adriana, pero ustedes sabrán, acá por el hermano Lee, y veníamos a un congreso de jóvenes donde vino a predicar Joe Rosas, Luis Mellado, Alas de Águila, Ruth Ríos, y yo cómo me acuerdo estar parado en la ventana mirando, porque pues esperamos que llegue la gente, y venían brincando entre el lodo 3 jóvenes, Raúl Ventura, Carlos Ventura y Oscar Ventura, los Venturas. Adriana no sabía, después lo conoció. Pero ven a esos jóvenes. ¿Cómo tengo la imagen cuando esos jóvenes venían al congreso de jóvenes? Pues aquí estás Carlos también, ¿verdad? Y luego se convirtieron y luego empezaron a crecer en el Señor, y ahora están integrados como parte de la iglesia, parte importante de la iglesia. Los 2 Venturas que están aquí, porque uno anda por allá, pero Raúl y Carlos son parte del cuerpo de predicadores de la iglesia que amamos mucho y que nos da mucho gusto ver cómo han crecido, cómo tienen a sus hijos todos en el Señor. Qué precioso saber que tenemos líderes de este tamaño. Yo quiero pedirles, obviamente no podemos mencionarlos a todos porque podríamos mencionarlos, pero quiero suplicar un fuerte aplauso de reconocimiento a todos los líderes que trabajan aquí en la iglesia. Gloria a Dios. Y yo sé que usted ha venido a la iglesia y quiere colaborar sin que le digan nada. Yo también. Pero se siente más bonito cuando alguien nos reconoce el esfuerzo. Tenemos, por ejemplo, a nuestras hermanas del Ministerio de Cuna, que hacen un trabajo tan precioso, que quiero informar a todos ustedes, por si no lo sabían, que las hermanas de Cuna pues no cobran. Ellas están allá porque aman la obra de Dios, y sin embargo pues a veces tienen que aguantar, ¿verdad? Que esas mamitas delicadas, que Dios las quiere tanto, llegan allá y que ¿qué conmigo? Que es, las hermanas pacientemente cuidan a ese chamaco, a ese niño, ¿verdad? Amablemente lo protegen sin necesidad de nada. Sería muy bueno que usted, en lugar de llegar a reclamar allá que mi hijo está acostumbrado a comer cada 10 segundos, usted vaya y
diga: hermanas, muchas gracias por el trabajo que ustedes hacen, porque no es bonito, hermanos. A mí los míos me gustan mucho, pero los ajenos no tanto. Entonces ya ve usted. Pero gracias a Dios que ahí hay unas hermanas que hacen ese trabajo, a las cuales les queremos agradecer de todo corazón, porque muy probablemente algunas de ellas nunca han oído de una mujer. Hermana, muchísimas gracias por cuidar a este angelito. Segundo, Pablo, cuando instruye a Timoteo, él tomó años con él. Pablo le enseñó las escrituras. Pablo vació literalmente su vida en la vida de Timoteo, de suerte que Timoteo creció. Y algo muy importante es que Pablo nunca tuvo miedo de que Timoteo lo pudiera rebasar. Y quiero lanzar un reto a todos los que están colaborando en la iglesia. Quiero pedirles, con lo que Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Pon empeño, porque para nosotros no va a haber momento mejor cuando se levante un líder que tenga la capacidad de hacer las cosas, a quien nosotros podamos decir: ¡wow! ¡Qué increíble! Debemos dejar nuestro lugar a este joven. Hablamos del pastorado de un varón porque pues no podría venir una chica, pero es importante que ustedes jóvenes sepan que nuestro deseo, el deseo del cuerpo de liderazgo, es que crezcan, que se desarrollen, y que no importa si ustedes llegaran a rebasar las capacidades del cuerpo de liderazgo del día de hoy. Por lo menos ha pasado en el ámbito de la música. Nosotros vivimos un tiempo glorioso dirigidos por el hermano Juanelo Witt, y también tuvo una época en que fue Juan Kenoli. Y nosotros encantados con la alabanza, pero un día nacieron estos niños. Estos digo que no están. Estos niños, pues David, ¿verdad? David, Daniel. No existía David cuando empezó la Frater. De repente nació ese bebecito. Por cierto, yo nunca me di cuenta cómo fue que aprendió a tocar la guitarra eléctrica, pero qué precioso toca la guitarra eléctrica. Y nacieron estos nuevos líderes, que pues ya casi el último de los mohicanos que está ahí es el hermano Neck. Pero fuera de allá hay puros nuevos. Bendito sea Dios. Y Obed, David, Edgar, todos estos hermanos deben entrenar a otros para que estos a su vez un día, don Obed diga: pues me acuerdo cuando yo tocaba. Porque ahora está ya el señor Raúl Ramírez Jr., chiquito, ¿cómo se llama? Aarón. Ni quien se meta. Aarón es un ejecutante de los instrumentos, que para qué me meto, ¿verdad? Que lo haga él. ¡Qué maravilla! Debemos mirar las oportunidades y animar a otros sin tener temor. No hay cosa más horrible que un líder que se casa con su posición y que no quiere que nadie venga a hacer lo que él está haciendo. Que vengan otros, invirtamos tiempo en ellos, como Pablo lo hizo con Timoteo, para adiestrarlos, para aumentar su conocimiento, aumentar sus capacidades. Debemos estar dispuestos a ser mentores de ellos. ¿Qué es un mentor? Un mentor es una persona que está dispuesta a convertirse en una especie de nodriza o de ayo para otra persona. No es solo un maestro, es una persona que está dispuesta a gastar tiempo en ilustrarle la vida a otra persona. De eso estamos hablando cuando hablamos del discipulado. Necesitamos replicar nuestras vidas en otros, mucho más allá de darles una lección. No se trata de cumplir las 12 lecciones. Una vez cumplidas las 12 lecciones, vayamos al campo, vayamos a un día de campo y mire cómo debemos conducirnos. Ahora que usted va a viajar a la Ciudad de México,
pues agarre a su discípulo y dígale, acompáñame hermano, vamos a leer la Biblia. No, voy a unos trámites de allá, de Hacienda, de mi visa, de qué sé yo, lo que vaya, pero ven conmigo porque yo quiero que tú veas cómo se hacen las cosas. Hasta que un día usted lo deja solito y se mantiene, y entonces le dice, hermano, la próxima vez que tenga un trámite de esos, ¿por qué no me permite a mí ir y hacerlo? Y la próxima vez que le toque predicar, ¿por qué no me permite a mí hacerlo? ¡Wow! Ha habido pocos hombres que han solicitado el permiso para predicar aquí en la iglesia. A la gran mayoría yo los he tenido que observar. Más o menos me doy cuenta de sus habilidades y los invito para que vengan a predicar. Pero algunos de ellos han solicitado. Uno de ellos es don Jesús Gandarillas, que cómo me da gusto cuando alguien dice, yo tengo una palabra de Dios y que la quiero decir. Así fue que don Chucho un día vino aquí al altar. Ahora ya ha venido cantidad de veces, pero qué tremendo cuando uno de los líderes quiere venir, quiere participar, porque siente que ha desarrollado. Siguiente, amamos a los hermanos que colaboran con nosotros, nos preocupan de corazón. Capítulo 2, versículo 25 de Filipenses, dijo Pablo, mas tuve la necesidad de enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verles a ustedes, pero gravemente se angustió cuando oyó que yo había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Lo que sucedió acá fue que Pablo estaba pasando enfermedad. Epafrodito vino y parece ser que Pablo lo contagió. No sabemos, pero el caso es que Epafrodito se enfermó y dice Pablo, casi se me muere. Estoy muy feliz, porque si se me hubiera muerto, habría tenido tristeza sobre tristeza, porque necesito a Epafrodito. Acuérdense, estamos hablando de un hombre que no está acostumbrado a andar diciendo palabras huecas. Es un hombre cabal que estaba sinceramente preocupado por su discípulo. La pregunta es, ¿qué tanta es la profundidad de la preocupación de usted por una persona a quien está ayudando? Porque muchas veces las personas que confían en nosotros vienen y nos dicen, hermano, me siento en tal y cual necesidad, usted sería tan amable de llevar mis cargas, ayudarme, orar por mí. Y se ha hecho un eslogan decir, claro, oraré por ti, pero en la práctica no. Necesitamos preocuparnos sinceramente por estas personas, porque Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, ustedes tienen que aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Sincera preocupación. Hace un tiempo una familia, no mucho tiempo, yo creo que fue el año pasado, en mayo, si no estoy mal. Bueno, qué bueno que ni me acuerdo, cuando fui operado por un problema en un riñón. ¿Alguien se acuerda cuándo fue eso? ¿Hace un año? ¿Fue apenas? No. 2 años. Algunos dicen, ni sé ni que estaba operado, imagínense. Como 2 años, ¿no? Hace como un año más o menos. Yo no me acuerdo que don Alfonso vino allá, ¿tú te acuerdas? Yo duré, que les conté que yo estaba en el hospital anestesiado, y cuando regresé yo esperaba ver a la pastora, pero no estaba. Y estaba mi hija mayor y le dije, avísale dónde está tu mamá. Dijo, mi mamá se la llevaron y la acaban de internar en otro hospital porque le dio la chiripiorca. Dije, ahora estamos los dos
Así que saliendo del hospital fui a ver a la pastora y ahí estaba. Pues ya salimos, ya íbamos los dos a la casa. Entonces un hermano me habló por teléfono y me dijo: pastor, quisiera que me diera la oportunidad de ir a su casa. Ya hablé con mi esposa y queremos ir a limpiar la casa, ir a hacerles su despensa, a bañar los perros, a qué sé yo, todo lo que se tenga que hacer, lo que no se ha hecho por causa de que ustedes están ahora en reposo. Y pues agradecí el ofrecimiento, pero hermanos, me fui a la oficina, porque gracias a Dios yo no duré tanto encamado, nada más recuperándome despacio. Pero vieran cómo me venía eso a la mente, de una sincera preocupación de alguien que no dice nada más: pues seguramente alguien les está ayudando, ahí hay más hijos, y hay amigos, y hay hermanos, y colaboradores. No, yo voy, yo quiero ayudar. Y le decía, contrapuesto con quien dijo: pues ni sabía, ni supe, ni pasé de noche con eso. Pero ¿cómo está nuestra preocupación por otros hermanos? Sincera preocupación por lo que otros están viviendo. Estamos viviendo una era de información tan rápida que pareciera ser que todo pasa y nosotros quisiéramos como cerrar una app de celular, así decir: oiga, es que el hermano se fracturó un brazo, pero eso fue ayer, ya pasó, ya estamos en la otra, pero aquel hermano, ese dolor le va a durar por lo menos medio año. Y necesitamos estar con él una vez y otra vez y otra vez. Sincera preocupación. Pablo dijo: si vieran que cuánto temor tuve que Epafrodito pudiera morirse. Filipenses capítulo 4 versículo 15 habla una última parte que es importantísima. Dice Pablo allí: para que la obra de Dios funcione, para que la obra de Dios funcione bien, es importante que seamos generosos. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio no hubo nadie que participara conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Y Pablo dice: no es que estaba muy contento que me enviaran, sino que sabía que tarde o temprano Dios tomaría en cuenta sus ofrendas. El libro de los Hechos dice que el Señor le dijo a un hombre: tus ofrendas se tomaron en cuenta en los cielos. Ahora, no es en el sentido que usted ve en la televisión, dé una ofrenda para que Dios lo bendiga, pero sí en el sentido de que si nosotros damos y la gente lo ignora y nadie lo ve, a lo mejor no lo ven porque lo hacemos en el sentido estrictamente bíblico, porque dice la Escritura en el Evangelio de San Mateo capítulo 6: cuando ustedes den ofrenda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu ofrenda o tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Se dio cuenta? No es para extorsionar, es simplemente para abonar al reino, y Dios está tomando nota. Nuestro Padre que ve en secreto nos recompensará en público. Pablo recibió ofrendas de una iglesia que era muy pobre. Algunos han dicho que enviaban muchas ofrendas y yo no lo creo, porque si ellos eran pobres, pues lo más seguro es que enviaban una ofrenda sencilla. Pero Pablo nunca exaltó la cantidad de la ofrenda, sino la frecuencia de él. Y dijo: todo el tiempo me están mandando. Pidamos sensibilidad al Señor para valorar lo que los hermanos siembran. No estamos en la sección 22. No estamos en un sindicato donde dicen: vamos a dar todos 500 pesos, porque no es así. Nunca enseñó eso el Señor. Dijo: cada quien
de nosotros va a dar según como el Señor le haya prosperado. Así que el Señor ve al que da una ofrenda muy pequeña, el Señor mira su corazón. Y usted y yo deberíamos siempre darle valor a lo que los hermanos hacen. Aquí hay un niño que me dijo, pastor, el niño tiene, creo que, si me equivoco, pues no me corrija porque ni saben cuál niño es, pero los que desayunan conmigo saben porque lo ven que él viene. Un niño que creo que tiene como 10 años. Y me dijo, pastor, ¿me deja participar en la loseta? Y pues está bien, hijo. Yo pensé, pues va a traer sus 20 centavos, ¿verdad? Cada domingo trae 50 pesos. Ya ni sé desde cuándo hicimos eso, ya lleva muchas cajas de loseta, ¿no? La caja cuesta 150 pesos. Un niño. Y uno piensa, pues a lo mejor si el hermano Rolando da 50 pesos, dice, pues ahí va una cooperacha, ¿no? Pero no un niño. O sea, un niño es, a lo mejor es su recreo de un día o dos, o si es un niño como yo, de 15 días. Su recreo, dice ahí está, para la obra de Dios. La obra de Dios, hermanos, no puede caminar sin la generosidad de usted. Es importante que usted participe en las ofrendas, que usted colabore, que siembre, que nunca sienta vergüenza porque va a dar un poquito, porque si Dios le prosperó con ese poquito, entonces el Señor valora lo que usted está dando, que es porcentual a lo que el Señor le ha dado. Pero de lo que me ha dado, me da el honor de participar. Yo quiero animar también a los que están sembrando, porque hay algunos aquí que son muy fieles sembradores. Hermanos que están sembrando en el reino, no se desanimen. Y la razón para seguir dando es porque si hay algo que vale la pena, es el reino de Dios. Porque de nada nos valdría hacernos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Pero dijo el Señor, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si el Señor me llamara a su presencia ahora, les voy a confesar algo. Ahora que estaba sentado allá, yo generalmente, antes de venir a la predicación, voy al sanitario para no tener deseos de ir al sanitario cuando esté aquí, porque aquí no puedo pedir permiso, entonces tengo que ir. Y generalmente me tomo unos minutos para ir a orar antes de predicar, al menos 5 o 10 minutos, pidiéndole a Dios por la palabra. Y regreso. Y cuando he vuelto para acá, sentía que como decía usted, don Efraín, como que me agacho y me voy de lado. Y sentía que me iba a desmayar. Entonces pensé, voy a ir con el hermano Rolando que me tome la presión, porque pienso que es baja presión, porque ya más o menos sé cómo sería la alta, ¿no? Entonces la baja me siento que no puedo concentrarme. Así que tengo que hacer una oración rápida porque no tengo el chance, como usted lo ha de suponer. ¿A quién le dejaría el lugar ahora mismo solo porque me siento mal? Entonces le dije al Señor, Señor, así está la situación, siento que me voy a caer y necesitas equilibrarme. Que la única razón por la que no tome ese púlpito sea porque me recojas de plano y alguien tenga que pasar así, porque si pasara así no tendría que predicar, porque sería absurdo predicar mientras aquel está tendido que ya se fue. O sea que el culto tendría que suspenderse y pasar a otra cosa. Entonces no me dejes así, pero soy plenamente consciente que tú puedes hacerlo en cualquier momento y tienes todo derecho a hacerlo.
Y entonces, ¿de qué nos valdría haber acumulado más cosas que no vamos a usar? Por eso es mejor sembrar y sembrar y sembrar y sembrar en el reino. Quiero animar, decía, a los hermanos que están sembrando en el reino. No se desalienten. Yo sé, estoy seguro que usted a lo mejor está pensando, no, el hermano Rolando le sobran los dineros. Sí, pero cuando uno está cerquita, Rolex, sabe que no. Como dijo el Rolex, que le dijeron que las chinas eran baratas, pero no. Son muy caras. Y la verdad de las cosas es que no hay nadie aquí a quien nos sobre el dinero para decir, sí, hombre, allá pasen a la bodega, allá hay unos 5 barriles, ahí saquen, allá hay mucho dinero. No es cierto, no es verdad. Pero seguimos sembrando, conscientes que no hay mejor lugar donde poner nuestros tesoros que en el reino de Dios. La obra de Dios requiere sacrificio. Quiero animarle a usted que no deje de sembrar en la obra de Dios. Quiero pedirle que cierre sus ojos por un momento y le pida al Señor que le ayude a saber cuál es su participación en la iglesia.